Y ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Bienvenidos a este espacio que hemos decidido llamar con Caro Charlas de Hablando Sanamente. Es un ciclo de diálogos que tendremos con diferentes personas y de diferente índole, diferentes temas en los que esperamos las personas pues muestren interés. Les quiero presentar esta noche, y esta va a ser la primera charla del año y la primera de las charlas de Hablando Sanamente, a un muy apreciado amigo. Su nombre es Carlos Gómez. Nos conocemos ya de hace un poco más de 15 años, ya más de 15. Y hemos siempre tenido la oportunidad de compartir conversaciones sobre diversos temas. Y en una ocasión que hice un post por Facebook, eh, se dio la oportunidad de empezar a charlar un poco acerca de qué temas en los que nosotros somos versados y tenemos una gran pasión y un gran conocimiento. Y Carlos comentó en su momento que él tiene un contacto muy cercano con el tema del conflicto armado en Colombia. En lo personal, desde siempre me ha gustado la historia, la geografía, la historia de nuestro país, Colombia, y he tenido esta cercanía con lecturas o con clases de la universidad sobre la complejidad de lo que ha sucedido en nuestro país desde siempre. Y de hecho, en una charla que tuvimos hace poco con Carlos, pues en la manera en la que él va a plantear su discusión del día de hoy, pues va a iniciarlo a partir de la década de los 60, pero pues como él me lo decía en un momento, ¿no? En nuestra tierra, amada tierra colombiana, siempre ha habido conflictos. Y pues si pudiese de alguna manera definir lo que hablaremos en el día de hoy, pues ha sido este conflicto contemporáneo, esta etapa de los últimos 60 años del conflicto en nuestro país, y del cual pues Carlos va a tener la oportunidad de hablarnos el día de hoy. Les quiero comentar que Carlos es de Bucaramanga, pero actualmente vive en la ciudad de Bogotá, y él es ingeniero industrial y tiene una maestría en responsabilidad social y sostenibilidad. Y aproximadamente hace unos 9, casi 10 años, se encuentra trabajando con la unidad para las víctimas. Así que ha tenido la oportunidad de estar muy de cerca con las historias y con toda la estructura y complejidades del conflicto armado en Colombia. Y pues entonces ahora es el tiempo. Yo en alguna ocasión, en medio de lo que nos va contando Carlos, estaré haciendo alguna pregunta o algún comentario, pero démosle el paso entonces ahora a él para que nos cuente un poco, y en sus comentarios esperamos que ustedes también opinen, y este es un espacio en donde esperamos generar mayor interés sobre este tema y sobre todos los que se vengan a hablar de aquí en adelante. Así que muy buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está por allá Colombia? Hola Omar, muchas gracias por este espacio. Es todo un privilegio y pues aquí en Colombia estamos bien. Estamos en cuarentena aún y tratando de sobrellevar todo esto de la mejor manera. Pero de nuevo, gracias por este espacio. Ok, pues yo creo que podríamos iniciar con lo que nosotros habíamos hablado recientemente, y es sobre cómo se iba a llevar esta línea de tiempo. A mí me parece que es importante hablar de la cronología y demás. Y cuando estábamos poniéndonos de acuerdo en eso, entonces vi que lo que pues me habías comentado era, bueno, empecemos desde acá. Entonces, pues podríamos iniciar de cómo vamos a desglosar esta charla del día de hoy, si te parece, Carlos. Ok, pues principalmente creo yo que del conflicto armado en Colombia se puede hablar mucho porque son ya 60 años de un registro constante de un conflicto armado. Digamos que Colombia, pues en toda su historia siempre ha estado en conflicto y particularmente pues por los temas de independencia y digamos que si nos vamos mucho más atrás, pues algunas grupos indígenas pues también peleaban por los territorios principalmente. En Colombia, la oportunidad que tenemos hoy de poder tener este espacio es hablar de tres, tal vez, momentos especiales dentro de estos 60 años. Creo que los primeros,
El primer momento importante tiene que ver a partir de los años de 1960, eh, que es donde hay una particularidad o un producto o consecuencia de unos de un periodo de violencia que se desata por dos principalmente partidos políticos que existían en Colombia. Posterior a, a este inicio de los años de 1960, podemos hablar más ya acercándonos a 1980 y los 90, donde comienza el Estado colombiano comienza a hacer unos pequeños intentos de poder generar una paz que, digamos, siempre ha estado Colombia detrás de estos escenarios. Y finalmente, una tercera etapa donde hay una maduración tanto del conflicto armado como de los intentos del proceso de paz que se han adelantado después del año 2000. Entonces, durante eso, durante esta charla, pues hablaremos principalmente de esas tres etapas. Ok, perfecto. De todos modos, quisiera como hacer la claridad, porque tal vez habrá personas que al estar viendo en esta oportunidad esta charla que estamos teniendo, o que la vean después en repetición, nos dirán, bueno, pero evidentemente antes de esto hay otra serie de eventos y de circunstancias o de protagonistas que de alguna manera traen una serie de acciones o de cosas que influyen en todo lo que sería a partir del año 1960 o bueno, alrededor de inicios de esta década. Y es verdad, pero también lo hablábamos que evidentemente si nos fuéramos más hacia atrás, pues entonces aquí nos darían unas 3, 4 o 5 horas de charla para seguir ahondando en todo el tema de los antecedentes. Así que creo que las personas que somos contemporáneos en estas edades en las que estamos, sabemos que ese podría ser un buen punto de partida y por eso vamos a hablar entonces a partir de esta época en la que una vez finalizada la dictadura del general Rojas Pinilla, se hace la transición con la Junta de Gobierno, se genera el Frente Nacional, liderado por los dos partidos principales en su momento, el Partido Conservador y Liberal, podría decir casi como que los únicos que había en su momento, porque lo que podía decirse en el tema político en Colombia en esa época pues era mínimo en cuanto a o a ideas alternativas a lo que presentaban las ideas conservadoras y liberales, y entonces inicia el Frente Nacional con el presidente Carlos Lleras Restrepo en el año 58 y de ahí en adelante entonces vemos la alternancia en el poder. Y entonces es en ese escenario, perdón, en donde vamos a movernos, ¿vale? Así que, bueno, podríamos entonces empezar con esa década de los 60 y cuáles entonces fueron esas circunstancias que se dieron en los inicios de esta parte del conflicto, Carlos, entonces. Ok, bien, pues es cierto. Finalmente creo que uno de los detonantes que hizo que surgieran unos grupos armados eh, en Colombia inicia en 1948 con el famoso Bogotazo tras la muerte del candidato liberal a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán. Digamos que surgen en ese momento surge unos acontecimientos fatales para la historia pues de Colombia, donde pues hubo asaltos, asesinatos, digamos que murieron algunos funcionarios públicos tras la situación que se estaba presentando. Posterior a ese Bogotazo que surge en el 48, digamos que siguen unos años a continuación donde lo que tú comentabas hace un momento, el siguiente protagonista fue lo que se denominó Frente Nacional, donde a mediados de la década de los 50 comenzaron a tener unos comportamientos
eh, que tenían que ver en oposición con el gobierno y cómo se estaban tratando algunos asuntos que tenían que ver con las ideologías de los dos partidos que en su momento pues eran los más fuertes, los liberales y los conservadores. Entonces, ese Frente Nacional da inicio a algunos movimientos revolucionarios como la MOIR, que era el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, la Alianza Nacional Popular, que es la ANAPO, que fueron, digamos que, movimientos protagonistas que iban en contra, pues, de la situación particular que se vivía en esos momentos. Eh, Más o menos ya entrando a la década de 1960, comienzan a armarse ya unos grupos eh, de extrema izquierda, unos movimientos guerrilleros armados con miras, digamos que en esos tiempos los movimientos guerrilleros tenían esa denominación de izquierda, de extrema izquierda, donde querían algunas particularidades en pro del pueblo. Y pues algunas de esas guerrillas se denominaban ser los representantes o los voceros del pueblo. Entonces, así nacieron las FARC particularmente en 1964 es donde ellos nacen y la guerrilla de las FARC que se forma haciéndose llamar el Ejército del Pueblo, comienzan a tener entonces eh, unas prestaciones que tenían que ver con poder ser o apoyar a todas las situaciones que se estaban presentando principalmente con los campesinos. Entonces, Yo, las FARC... perdón, disculpa un momento, Carlos, para de pronto hacer este paréntesis acá, y es como la intención en su momento de la formación de este grupo o de estos grupos, no solamente estamos hablando de las FARC, sino de otros como el ELN y otros más, es el hecho de que ellos están buscando luchar por como convertirse en ejército del pueblo. ¿Qué tipo de cosas fueron las que generaron esta motivación para estos grupos? Es decir, ¿qué estaban defendiendo? ¿Qué defendían? Principalmente el acceso a la tierra, que ha sido el detonante del conflicto armado en Colombia y pues en muchas regiones del mundo. O sea, eh, Ujú, en el Medio Oriente, el problema que hay en esos países tiene que ver con la tierra, una tierra sagrada. En ujú. Europa también, en Europa Central también hay conflictos y nacen los conflictos por territorio. Y pues en nuestro continente pues no iba a ser la excepción. Recordemos que pasamos por un proceso de ser liberados de la corona española y eso tenía que ver también con la potestad o la capacidad que tenía el reinado de tener el control de la tierra. Entonces, en su momento, y creo que uno de los mayores conflictos que hay en Colombia tienen que ver por el acceso a la tierra. Digamos que siempre han existido unas familias que se han apoderado o se han adueñado, ya sea de manera legal o ilegal, de unas extensiones de tierra gigantescas, principalmente de tierras que están cercanas a los cascos urbanos, que tienen afluencias hídricas de mejores capacidades, unos suelos y unas áreas pues de una mayor digamos, provecho. Entonces, creo que uno de los detonantes que hizo que comenzaran a surgir estos grupos armados tenía que ver con, entre otros, obviamente, entre otros, tenía que ver principalmente con el acceso a la tierra. Entonces, digamos que ellos comenzaron a ser esos representantes de los pueblos reclamando los derechos a poder tener acceso y titularidad, sobre todo, porque creo que uno inconvenientes que hay en este momento en Colombia tiene que ver con la titularidad, no solamente con yo estar en una tierra de X cantidad de hectáreas, Mm. sino poseer títulos,
que eso es una de las principales debilidades que existía en la antigüedad. Y esto pues viene producto, digamos que es un coletazo um, de los de las tierras que eran santuarios o pertenecían a comunidades indígenas. Hay que recordar que las comunidades indígenas, las comunidades negras en Colombia fueron desplazadas de sus territorios con la llegada del desarrollo industrial que se estaba adelantando en Colombia, y esto permitió que esos desplazamientos pues perdieran, digamos que esas comunidades, la titularidad de las tierras ancestrales, y eso pues digamos que fue uno de los principales detonantes con relación a la creación de estos ejércitos revolucionarios ilegales o al margen de la ley. Entonces fue así como salieron las FARC en el 64, digamos que el ejército de el ELN nace en el año, un año o 2 años después. Eh, Sí, sí. el ELN nace con unas, digamos que con ciertas particularidades de lo que estaba pasando en Cuba con eso. Hoy casualmente hablaba con algunas personas sobre estos temas, donde pues algunos principios del comunismo que son un coletazo de unas ideologías políticas europeas llegaron a Sudamérica, pero pues no tuvieron tanto éxito, digo yo, en su naturaleza para poder ser aplicada en países como los nuestros. Entonces, en el transcurso de los años comienzan a crearse ejércitos, digamos que revolucionarios, digamos que el gobierno pues no tiene en ese momento la capacidad para poder dar por finalizado este tipo de grupos o atacarlos de forma tal que pues no sigan expandiéndose, pero pues ocurre todo lo contrario. Entonces, se crean grupos como el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación Nacional, surgen ejércitos como el movimiento del 19 de abril, que se conoce como el M-19, el ELN, que ya lo habíamos mencionado, las FARC. Entonces, en la época de 1960, 1970 y incluyendo 1980, comienzan a crearse unos grupos guerrilleros de extrema izquierda para poder, digamos, ser los representantes y la voz del pueblo para poder garantizar algunos beneficios que como Estado, digamos que en ese momento Colombia pues no era la constitución, digamos que venía más desde la influencia de la Revolución Francesa y tenía, digamos, estos tintes de no ser una república democrática o un Estado social de derecho, porque realmente Colombia comienza a hacerlo desde la Constitución o desde la Constituyente de 1991. Entonces, hay algo particular que tiene que ver con el surgimiento también de grupos paramilitares a principios de los 80. Y, y es que el mismo gobierno nacional auspicia o patrocina, tal vez esto lo podríamos poner entre comillas, por medio de unos decretos ley, la legalización de algunas fuerzas paramilitares en Colombia. Esto tal vez no vamos a leer por completo el decreto, pero se los dejo para que lo revisen mañana o cuando quieran. Puedan revisar el decreto 3398 del año de 1965 y la ley 48 año de 1968. Ese decreto y esa ley eh, son, digamos que, la forma como el gobierno legaliza las fuerzas paramilitares en Colombia, le da vida al paramilitarismo en Colombia. Entonces, en los artículos 24, solamente voy a leer el artículo 24, que dice, la participación de la defensa civil es permanente y obligatoria
para todos los habitantes del país. Entonces, con esta ley, lo que estaba decretando era que la defensa civil no solamente, o la defensa nacional no solamente estaba delegada a las fuerzas militares, sino que la población civil podría ser parte de esta defensa. ¿Por qué? En muy pocos años, digamos que en casi que en un año, el gobierno se da cuenta de la incapacidad que tiene de poder ir en contra o en defensa de poder garantizar el derecho de una soberanía en el territorio interior de Colombia y digamos que pues decreta este tipo de normas que le da digamos algún tipo de vida al paramilitarismo en estos tiempos. Entonces, con esto, con esta creación de estas guerrillas, principalmente las guerrillas tenían un modus operandi y todas tenían esa particularidad y tiene que ver también con el territorio. Se desplazaban a zonas rurales donde evidentemente el control no lo tenía el Estado, ¿sí? No había presencia de fuerzas militares o civiles que pudieran hacer o coartar las diferentes acciones que ellos provocaran y de esa manera pues pudieron obtener un gran porcentaje del territorio. De hecho, para los años de 1980 las guerrillas tenían el control de casi el 40% de la población del territorio en Colombia, no de la población, del territorio en Colombia. Hay Esto, una pregunta que me surge ahora y que creo que va a estar conectada evidentemente con la línea de la narración que nos estás dando, Carlos, y es el tema de la forma en la que estos grupos se financiaron, por un lado, y por otro lado, me parece importante el hecho de que si bien el surgimiento de los grupos se fue dando desde una perspectiva similar, es decir, estamos hablando de FARC, EPL, pero tal vez me parece interesante el hecho de cómo fue la formación, por ejemplo, del M-19 en el año 70 y cómo me parece importante que tiene una diferenciación de lo que fue la línea sobre la cual se movieron, por ejemplo, las FARC o el EPL. A un punto que creo que, si no me equivoco, y me puedes corregir en esta parte, es que el M-19 tal vez no logró como articularse con estas otras justamente por las razones por las cuales ellos estaban llevando a cabo esa lucha armada. Entonces, ahí hablé de esas dos, ¿no? O sea, financiación y las razones por las cuales estaban en su lucha armada. sí, digamos que el M-19 casi que es consecuencia de las demás guerrillas, solamente que las guerrillas para esos tiempos habían perdido ya su inicio patriótico, por llamarlo de alguna manera, de ser de izquierda y además de ser de la extrema izquierda, ¿no? O sea, se van totalmente a tener unas posiciones demasiado inflexibles con relación a lo que podría ser una política de Estado. Esto lo que hizo es que hayan unos residuos o unas disidencias de estas guerrillas y se conforman, algunas de ellas o varios de los miembros del M-19 pues fueron miembros antes de las FARC. Mm, okay. Y esto digamos que lo que hizo fue combinar de alguna manera un grupo de personas que estaban tal vez académicamente mejor preparadas que los guerrilleros que digamos que venían de no tener oportunidades de educación, que habían estado siempre en unos escenarios del trabajo de la tierra, de poder desarrollar, pues digamos, una economía agrícola, pero pues no se habían desempeñado o no habían tenido experiencias de poder trabajar en una ciudad y pues, que si hablamos de los años 60, 50 y 60 en Colombia, pues hasta ahora estaban surgiendo algunas ciudades capital que estaban brindando oportunidades de educación y otras oportunidades donde la población, digamos que las familias con mejor posición pues podían acceder, pero las familias campesinas pues no lo iban a lograr. De hecho, hubo también mucha migración debido a ese conflicto
que ya comienza a verse, ¿sí? Ya entonces hay un conflicto armado en diferentes zonas del país donde el ejército nacional de Colombia comienza a hacer unos enfrentamientos, comienzan a surgir masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas y obligan a muchas personas a salir de los campos, de las veredas, a las ciudades donde la gran mayoría de ellas no regresan y no regresan porque encuentran que en la ciudad pues tienen unas mejores oportunidades. Entonces, digamos que todo esto hace que ya para la década de los 80 se haya, el Estado colombiano pues haya permitido el fortalecimiento de estos grupos guerrilleros que no hayan podido tener la capacidad de poder desarrollar la fuerza militar suficiente para poder diezmar estos grupos y de esa forma, pues entonces tener control absoluto en todo el territorio nacional, que creo que son una de las principales también objetivos que tenían los grupos guerrilleros, estar donde, hacer presencia donde el Estado no lo hacía. Ujú. Y Así esto, es. digamos que, pues ahorita con este proceso que hubo con las FARC, eh, hay muchos pues digamos que personalmente he sido testigo donde estos grupos guerrilleros y paramilitares lo que hicieron fue funciones de Estado. Crearon vías de acceso, construyeron hospitales, escuelas, llevaron luz en algunos lugares donde el gobierno jamás había estado, eran ley, ¿sí? Ujú. Todo lo que pasaba o lo que pasaba y dejaba de pasar en un municipio, en una vereda, pues tenía que ver es más con la ley que ellos imponían y no con tal vez la ley de las demás personas. Entonces, para finales de los 80 o bueno, mejor, para el principio de los 80 nace también un grupo de movimiento armado guerrillero que se denominó el Quintín Lame. Este Ujú. grupo nace a raíz precisamente por el acceso a la tierra en el Cauca. Este grupo particularmente se caracterizó por ser un grupo guerrillero indígena, principalmente. Sí. Y pues su fundador fue uno pues el señor eh, Manuel Quintín Lame, ese es el nombre de la persona que inició en este movimiento. A inicios de los 80, este grupo indígena se crea y se vuelve en contra también del Estado debido a que el Estado tampoco tenía la capacidad de poder controlar el acceso a la tierra en el Cauca, principalmente. Digamos que eso, y no solamente en el Cauca, que, o sea, existen muchos territorios a nivel de Colombia que tienen que ver con las tierras ancestrales, que de hecho hay algunas comunidades indígenas que todavía mantienen en firme algunas cartas que venían de España diciendo que cierta cantidad de hectáreas les pertenecían a esas comunidades y todavía mantienen Mm. como referente este tipo de titularidad que se les otorgaba pues en la colonia española, cosa que pues a Ujú. hoy todavía funciona en nuestro país. Entonces, para los de 1980 ya entonces tenemos el fortalecimiento de grupos guerrilleros. Se crean grupos ahora eh, con una causa indígena ya más particular. También hay el paramilitarismo que comienza, entonces los paramilitares nacen debido a que el Estado no les da garantía de protección. Las guerrillas se vuelven en contra porque comienzan a utilizar para poderse financiar durante todos esos tiempos, pues principalmente el secuestro, el robo de tierras, desplazamientos. Las eh, vacunas, sí, sí, etcétera. todo este Ya. inicialmente los recursos económicos con los que se podían Ujú. sostener, eh, llegan también nacen entonces o se fortalece el paramilitarismo ya como grupos de coacción diciendo
el Estado no me ayuda, las guerrillas tampoco, entonces me voy a tener que proteger o defender solo y con mis propios medios. Entonces, algunas familias, digamos que de orígenes de algunos departamentos en Colombia, pues van a tener la capacidad de poderse armar, agrupar y pues tener como su base la milicia para poder para hacerle contrapeso a las guerrillas. Entonces, para, para que haya fuego se necesita oxígeno. Eso es un principio, ¿no? Entonces, ya digamos que estaban las guerrillas y necesitaban ahora un oxígeno, necesitaban aire o el oxígeno para que se pudieran fortalecer. Y lo que creo que ese oxígeno se convirtió fue el narcotráfico. Entonces Ajá. comienza a llegar el narcotráfico siendo un negocio completamente redondo. Colombia desbanca en los años 80 a Bolivia, a Perú y a Ecuador como los principales eh, productores de la coca, y todos estos tres países comienzan a llegar, a traer la coca a Colombia para que aquí se transformaran y Colombia entonces pudiera llevarla principalmente a Estados Unidos y a Europa. Entonces, eso hace que ahora no solamente habían crecido en número las guerrillas, porque pues para eso también utilizaban la desafortunada situación de los campesinos jóvenes en los territorios rurales en diferentes lugares del país, donde nos ofrecían, pues primero poder, porque al tener un arma, pues la persona tiene poder, y segundo, a unas expectativas económicas, que eran, pues digamos, entonces esto lo que llevó finalmente el narcotráfico fue a poder fortalecer y darle un dinamismo completamente diferente a las guerrillas, porque cambia su visión por completo, ya se convierte casi que en un negocio muy bien estructurado. ¿Crees que, eh, perdón, crees que es justamente el surgimiento del narcotráfico en Colombia lo que diferenció los procesos que en los ochentas dieron, o incluso antes? Porque, por ejemplo, hablamos de la presencia del Che Guevara en diferentes países de Latinoamérica, generó un avance de las guerrillas en otros países. eh, que incluso llegaron hasta parte de los ochentas en algunas partes de Centroamérica, pero que en realidad finalmente esos movimientos fueron apagados, pero en Colombia eso se mantuvo. ¿Sería posible decir que tal vez el narcotráfico fue lo que hizo que se pudiese mantener este proceso de las guerrillas en Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, donde uno podría pensar que las condiciones son similares a las que estás mencionando, el problema de tierras, etcétera, el abandono de los gobiernos a las poblaciones más desfavorecidas, etcétera? Total, total, porque el narcotráfico lo que les permitió fue tener mucho más poder en el territorio. Ujú. ¿Sí? Entonces desplazaron, de hecho, la misma capacidad del gobierno, no solamente a las personas que vivían en los territorios, sino desplazaron la capacidad del gobierno y tenían poder absoluto. Entonces tenían desarrollo económico, tenían poder y tenían el acceso a la tierra, al territorio. Entonces, por eso actualmente, pero nos adelantamos un poquito, pero solamente para poder hacer el comentario de la importancia que hoy tiene el resurgimiento de disidencias o de bandas criminales, Ujú. que digamos que son los que comienzan a recuperar esos territorios, y por eso es que hay entre las guerrillas y las disidencias de las guerrillas y lo que quedó del paramilitarismo que se conocen como las bandas criminales, eh, de aprovechar y de recuperar esos terrenos que tenían esos grupos subversivos en completo poder. Entonces, digamos que eso fue lo que comenzó a dinamizar. Llegaron algunos esfuerzos en 1984
para poder hacer unos diálogos de paz completamente nulos. Y finalmente, en el 91, se realiza la constitución, la constituyente del 91, se hace el cambio de la constitución en Colombia y ahí se aprovecha para poder entonces realizar uno de los primeros procesos de paz que tuvo éxito en Colombia, que realmente han sido, digamos que tres. Ujú. Ese fue el primero, donde se desmovilizaron principalmente el M-19, Sí. se desmovilizaron grupos, se movilizó el EPL, se desmovilizaron algunas minorías de las guerrillas, de las FARC, del ELN, se desmovilizó, creo que ya lo mencioné, el Quintín-Lame por completo. Entonces, Ujú. digamos, hubo un proceso, bueno, y el M-19 también. Entonces, digamos que esos grupos guerrilleros se finalizan, firman unos acuerdos de paz, nacen unas figuras políticas como por ejemplo Navarro Wolf, que tal vez es lo Ujú. más representativo, junto con Gustavo Petro, y digamos que hay otras personas que están actualmente activas en la política de De Colombia. hecho, y Eh, hago aquí el paréntesis rápido, y es que para los que tal vez no hayan conocido, es que a partir de los diálogos, cuando estaba como presidente Belisario Betancur, hubo un intento de parte de las FARC de hacer participación política, si no me equivoco, a través o con otros, o en conjunto con otros grupos guerrilleros desmovilizados, que fue con el movimiento político o con el partido político de la Unión Patriótica. Sin embargo, hubo un problema aquí enorme, y es que varios líderes de este grupo empezaron a ser asesinados. Luego, hacia finales del 89 y comienzos del año 90, con la desmovilización del M-19, justamente inició como el líder político de esta alianza democrática del M-19 fue Carlos Pizarro, pero uh-huh. él, junto con Bernardo Jaramillo, que hacía parte del partido político de la Unión Patriótica, y meses antes Luis Carlos Galán, estos tres candidatos fueron asesinados. Así que el año 89, de hecho, fue un año supremamente negativo para la historia del país por el tema de la violencia y de cómo estaban entretejiéndose una gran cantidad de aspectos negativos para el país, pero que a su vez empezó también de alguna manera, eso fue una forma en la que se generó el escenario para que se llevara a cabo la Asamblea Nacional Constituyente en el 91. Entonces es como que de alguna manera se estaba tratando de desenredar todo este problema en esa época, ¿no? Sí, total, total. Y fíjate que nacen, digamos que, claro, decirlo ahora puede que sea fácil, pero estar en los zapatos de los líderes políticos que existían en esa época, tal vez no creo que haya sido tan fácil para ellos Absolutamente. encontrarse enfrentarse con una solución. Y Ujú. tiene que ver con la paz, ¿no? La paz en el sentido estricto de su significado. Digamos que hay unas teorías muy interesantes y creo que la persona que más ha hablado sobre paz o ha trabajado los postulados de paz es el señor Galtung, donde él dice que la paz es la ausencia de la guerra. Lo define de una manera simple, pero también habla de una paz negativa, de una paz positiva, y encierra, digamos que la paz dentro del marco de la justicia social, que digamos que eso era una de los detonantes y de las, digamos, de las banderas que tenían los guerrilleros en sus inicios, que realmente eso es lo que ellos aspiraban, ¿no? A una justicia social donde todo el mundo tuviera la oportunidad y los privilegios de poder acceder a las oportunidades que ofrecía el gobierno centralizado, porque pues también eso ayudó a que, pues, digamos que la centralización del gobierno en la década de los 60, 70, recién hasta a mediados de 1900, de los 80 es que nacen los municipios, los departamentos por elección popular, antes eran puestos por el mismo presidente. Entonces, digamos que todas esas situaciones fueron los que iban generando pues también un país joven que venía de una guerra, venía de una patria boba, que yo no sé si la verdad todavía continuamos en ella o no, eh,
pero esto hace que realmente haya una incompetencia y entre todas las personas que estuvieron involucradas tal vez no habían ni los conocimientos ni las herramientas y también los intereses políticos propios para poder estar preparados en un proceso de paz. Entonces, lo interesante de todo este asunto es que se llega a tener unos procesos de paz, como tú también lo mencionabas muy bien, y los años 90 comienzan a ser muy, eh, digamos que empieza esa década de los 90 tal vez con algunos tintes de esperanza, pero pues realmente lo que hace es ser mucho más cruda. Los paramilitares se fortalecen de una manera impresionante, los grupos guerrilleros no fueron diezmados, sino que recuperaron más bien casi que al doble las personas que se habían desmovilizado en su momento. Y eso hace que exista entre el gobierno de Pastrana, en el gobierno de Samper, intentos de procesos de paz que finalmente no tuvieron resultados. Conocemos esa imagen terrible donde dejan plantado al presidente Pastrana allá en el Caguán, donde parece ser que fue simplemente una estrategia militar de las FARC para poder seguir recuperando y tener más control del territorio que ya tenían. Entonces, eso permite que, pues, en la década de los 90 creo que fue el peor momento del conflicto armado en Colombia, donde comenzó a las cifras de desplazamientos forzados a aumentar, comienzan las víctimas a aumentar, comienzan las desapariciones forzadas a aumentar, eh, el narcotráfico comienza entonces a ser ya otro protagonista más dentro de la variable de toda esta ecuación nefasta que tienen. Y finalmente aparece entonces esa mezcla tan peligrosa de el narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas, siendo esto pues la oportunidad Y que la, ellos tenían y la, de poli- poder. y la política, digo, porque Sí, el año 94 fue el punto en donde se suponía como que la política todavía estaba en un punto en donde no iba a estar um, mezclada con ello y sale el ex candidato Pastrana con esta bomba informativa que fue lo que generó una gran crisis política en el país con el tema de los dineros que fueron a la campaña del que en su momento era el candidato y que luego fue presidente de la República, Ernesto Samper. sí, sí, digamos que los tintes de corrupción pues hacen que la misma política pierda credibilidad y se utiliza también como un detonante negativo para todo lo que estaba sucediendo finalmente con la ciudadanía y el pueblo colombiano. Entonces, finalmente, después de todo lo que comienza a pasar en la década de los 90, donde hay más fortalecimiento, pues se comienza a hablar de víctimas en el país. En el 98 sale la ley 418 del 98, donde comienza el gobierno a reconocer que todos los daños cometidos por grupos al margen de la ley también también era responsable el Estado por su incapacidad de poder tener el control absoluto en la soberanía interna en Colombia. Y digamos que eso hace que haya un resurgimiento de una población que en Colombia no existía. Antes en Colombia no hablábamos de un grupo de víctimas del conflicto armado. Entonces, digamos que nace un título adicional a todo lo que venía, a todas las poblaciones particulares que hay en Colombia. Primero, pues hablamos de población afro, hablamos de población indígena, hablamos de población rom, y ahora estamos hablando de población víctima, población vulnerable. Entonces comienzan a surgir algunos otros títulos que antes en Colombia pues no hablábamos. Y a finales de la década de los 90, entonces se encrudece el conflicto armado, en las cifras de muertos, de bombas, de atentados a líderes políticos. No solamente los líderes políticos fueron muertos, sino también
los líderes de opinión, la prensa, y pues de ahí para abajo, pues algunos funcionarios públicos en territorios donde no había protección y no se podía garantizar la protección de ellos. Muchos jueces fueron asesinados, muchos policías fueron asesinados. Entonces, digamos que todas esas tomas guerrilleras lo que hacían era, pues primero, hacerles saber al país que ellos tenían poder. mm, Segundo, hacerles entender al país que el Estado no tenía el control absoluto. Y eso lo que hacía era repensar, el ciudadano tenía que repensar sobre qué era lo que estaba pasando. Entonces hubo muchas migraciones, no solamente en la parte del territorio, sino que muchas personas también se fueron del país pensando en que su vida pues corría peligro. Pues de hecho, Llega, perdón, aquí hay un detalle que me parece importante y es tener en cuenta esto de cómo el conflicto llegó a un alcance ya casi en su totalidad a la población del país, porque, a ver, voy a ponerme como ejemplo. Yo nací en la ciudad de Tunja y todas estas cosas de las que estamos hablando, o las vi por televisión, o las escuché por la radio, o de cuando en cuando cuando leía en el periódico. Pero nunca tuve esa cercanía con todos estos detalles de los que estamos hablando del conflicto en cuanto a ser, como ya has venido hablando del tema de víctima, o sea, víctima directamente no, pero hacia finales, perdón, de la segunda mitad del año 90, de los años 90, cuando la guerrilla empieza con esto que llamamos las pescas milagrosas, con las tomas guerrilleras a los puestos militares o de policía y en donde ellos empiezan a secuestrar a miembros de las fuerzas militares y armadas del país. Hubo una transformación en cuanto al tema del conflicto, pero que de alguna manera ya empezó a tocar a las personas, incluso de las ciudades que pensaban que esto era algo ajeno a ellos, sino que ya estaba aquí frente a ellos. Me recuerda una canción de Soda Stereo que se llama Un misil en mi placard y donde dice, hey, ya la cosa está aquí al frente mío, ya eso no era algo a lo que yo estaba tan ajeno, sino que ya lo tengo aquí al frente y está llegándome a la intimidad de mi casa y eso generó un clima de enorme nerviosismo entre la gente y que creo que fue lo que provocó que esto, en mi opinión, fue lo que hizo que Andrés Pastrana ganara la presidencia en el año 98. sí, sí, de acuerdo. Em, pero fíjate que todo al final lleva al inicio de esta charla y creo que tiene que ver con tierra. Mm, Sí, o sea, siempre creo que la base de todo, la base del conflicto es por la tierra, porque eh, pues si la persona era asesinada, pues digamos que moría y pues hasta ahí llegaba su historia. Pero si la mm, persona era desplazada, tenía que ir a un lugar donde, de hecho, hay un principio que explica el señor, uy, se me olvidó ahora el apellido de él, Piketty, en su libro de La economía del ujú, siglo XXI, donde él habla acerca que una de las principales causas de las desigualdades con relación a la tenencia de la tierra tiene que ver con que las herencias perdieron su capacidad cuando las personas comenzaron a emigrar a las grandes ciudades o a las ciudades capitales. mm, Antes todo el mundo, o sea, las personas que tenían tierra, sus hijos la heredaban y continuaba garantizando el acceso a la tierra. ujú. Pero cuando los padres tenían tierra y sus hijos eran desplazados a las ciudades, los hijos no volvían y las tierras en su efecto se perdían, se vendían y digamos que la oportunidad de herencia de este capital pues se perdía. Entonces digamos que es un postulado muy interesante que digamos que son unos costos ocultos del conflicto armado en Colombia, porque pues digamos que según estadísticas de la Unidad para las Víctimas, son un poco más de 9.057.000 Wow. víctimas registradas y a hoy de esas 9 millones de víctimas, los sujetos de atención son alrededor de 7.300.000 personas. Eso quiere decir que estas 7 millones están esperando algo del Estado, ya sea una reparación o algún tipo de atención. Mm.
pero pues pagar el Estado a estas víctimas, digamos que es un componente pues económicamente poco viable. Ujú, Pero entonces, digamos que para ir avanzando ya en la tercera etapa que tiene que ver con el conflicto, con el posconflicto y ujú, el conflicto, pues cuando ya llega, cuando termina Pastrana su patético periodo lo que pasa es que Colombia también venía de un periodo patético por desamper de gobierno y llega Pastrana eh, haciendo más o peor de tristemente, patético la esos verdad. 4 años y llega entonces el señor Uribe Vélez a la presidencia en el 2002 y pues como todo es un caos y todo es un desorden por completo y todo lo que pasa en el país, digamos que obviamente estoy exagerando, pero Ujú, era malo, pues llega el hombre y con cualquier cosa que haga, pues entonces resulta ser el salvador de muchas cosas. Pero con él inicia un proceso de desmovilización del paramilitarismo. En el año 2005 nace la ley 975, ujú, que es la ley que se conoce actualmente como la ley de justicia y paz, una ley de justicia transicional, donde pues el postulado iba a ser condenado por los crímenes que había cometido y iba a recibir unos beneficios si se desmovilizaba y cumplía pues con algunas particularidades. Una de ellas pues era contar la verdad, otra de ellas era ujú. entregar bienes o para poder indemnizar a esa población víctima. Y digamos que surge entonces una primera desmovilización. Se conoce más la ley de justicia y paz como la desmovilización de las autodefensas o de los paramilitares, porque fueron un poco más de 30.000 los que se desmovilizaron. Pero en esa oportunidad también se desmovilizaron miembros de las FARC, miembros del ELN, miembros del EPL. Entonces, digamos que la ley cobijó no solamente un grupo paramilitar, sino a cualquier grupo que estaba Ujú. al margen de la ley. Entonces, con esto, pues hay un proceso, se desmovilizan cerca de unas 40.000 personas, y, pero pues digamos que las FARC siguen teniendo entonces un poco más de poder. Como en todo proceso hay unas disidencias, no todos los miembros de los paramilitarismos se desmovilizaron, quedaron unas disidencias, se conocen como las bandas criminales que todavía siguen operando, pero su principal objetivo tal vez no es asesinatos, secuestros masivos, desplazamientos y cosas por el estilo, sino que cambió el modus operandi o realmente se dieron cuenta que matar a las personas no era el negocio, sino el negocio realmente era el narcotráfico que cada vez y cada año pues cogía muchísima más fuerza. Entonces, finalmente, pues se desmovilizan. Digamos que en el gobierno del señor Uribe se diezman las guerrillas, hay unos ataques, se fortalecen las fuerzas militares en todo el país y hay una persecución insistente para pues derrotar a esas guerrillas. No se logra finalmente. Ahí también en esos conflictos pues también hubo asesinatos de civiles, hubo desplazamientos masivos y demás. Al final, pues Sería llegamos ya al... un comentario aquí para poner en el tema de este fortalecimiento de las fuerzas militares y es algo que tal vez ahí riñen un poco el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe en cuanto al tema del Plan Colombia, porque fue ese plan a través del cual fue la financiación para el fortalecimiento de las fuerzas militares y que Pastrana reclama para sí como si fuera uno de sus logros de su gestión, porque justamente como consecuencia, diría yo, del el fallido proceso de paz, pues en ese momento se dio la orden de finalizar cualquier contacto con las FARC para que empezara todo esta nueva etapa que luego, pues, el expresidente Uribe fue la gestión principal, diría yo, de las principales de lo que tiene que ver con, y con lo cual alrededor del mundo se le reconoce. Pues yo he estado en diversos países y es parte de lo que la gente tiene presente, personas que son de otros países y tienen presente esa etapa en la que el país tuvo ese cambio de imagen y lo digo
para aquellos que puedan y es importante porque vamos a hablar en esa etapa final de nuestra charla, porque el país ya en los últimos 17 años tal vez ha venido llegando a un punto donde hay, me parece a mí, una polarización entre aquellos que apoyan grandemente la labor que tuvo el expresidente Uribe en su gobierno y otros que son completamente antagónicos porque lo relacionan con diversas acciones que hacen parte de lo que son las actividades de los grupos paramilitares y cómo él pudo haber tenido influencia, al parecer, con estos actos. Pero lo que sí puedo yo decir es que ahí hubo una transición y esa transición para bien o para mal es lo que nos tiene hoy en día en las circunstancias de esta finalización de ese conflicto con las FARC, las firmas del Tratado de Paz y lo que está viniendo después con ello. Yo tengo como una opinión al respecto de lo que fue así en ese caso, ¿no? Yo sé que van a haber opiniones completamente, diría, opuestas por uno y por otro lado, porque justamente eso es parte de lo que nos ha traído el país en esta narrativa en los últimos 16 años, más o menos, creo yo. Sí, así es. Así es, y digamos que de hecho, la narrativa al interior del país se vuelve también internacional, porque el conflicto armado, digamos que en Sudamérica ciertas guerrillas desaparecen, en el caso de Perú el Sendero Luminoso finaliza, y pues ahora es el único que se me viene a la cabeza, pero digamos que también hubo otros grupos guerrilleros que América. finalmente desistieron, sí, y pues finalizaron con sus procesos. No por eso es que en Colombia tenemos el título de, de tener la guerrilla más antigua del mundo. Ujú, Entonces, digamos que es interesante porque en estos procesos donde el señor Uribe pues llega en una situación de caos y donde finalmente pues cualquier acción que se desarrolle pues digamos que se vuelve protagonista, pero pues no todos los procesos y particularmente el proceso de Justicia y Paz donde pues el señor Uribe fue digamos que el ujú, protagonista pues tuvo éxito. Y ahora digamos que eso fue en el año 2005. Sigue todavía vigente la ley de justicia y paz, no se ha reparado a las víctimas de justicia y paz, todavía hay un poco más de 15.000 víctimas indemnizadas, se espera que hayan otras, el doble o el triple de víctimas indemnizadas en los siguientes 10 años, pero pues digamos que la ley de justicia y paz, la particularidad que tiene, a diferencia de la ley que nace en el año 2011, es que quien fue condenado fue el postulado y el postulado es el que debe pagar una indemnización con los bienes que ellos hayan entregado. Entonces, posterior a esos procesos, pues digamos que siguen algunos diálogos. En Colombia, entonces ya llega Juan Manuel Santos a hablar, a sentarse a hablar con las FARC, que en ese momento pues era el grupo guerrillero de ujú, mayor número de personas y con mayor poder. Y y este diálogo de paz tiene también una particularidad, y es que la mesa de los diálogos de paz se hace en conflicto. ujú, ¿Sí? Entonces hay que sentar a dos grupos, el Estado y un grupo guerrillero, a hablar de paz en una situación de conflicto. En otras situaciones, digamos, y en otros países, en África y en Centroamérica, algunos procesos de paz se hicieron con la finalización del conflicto. O sea, el grupo guerrillero había dejado las armas, había cesado el fuego y se habían sentado a hablar. En Colombia eso no sucedió. En diciembre habían unas treguas y en algunas fechas sí, electorales habían unas treguas donde decían no vamos a utilizar ningún acto bélico en contra de ni población civil o militar. Entonces, digamos que eso lo hace un poco más complejo porque siguiendo algunos postulados también con relación a la paz, es mucho más difícil llegar a unos acuerdos de negociación cuando se sientan los dos grupos a negociar en conflicto. Es mucho más difícil.
Por eso tal vez fue tan criticado el proceso de paz que se firmó finalmente con las FARC en el Una gobierno del señor Santos. pregunta aquí que creo que cabe para tenerla presente y eso, ¿crees que el hecho de los golpes militares que se dieron a las FARC con la muerte de Raúl Reyes, de Alfonso Cano, de la Operación Jaque, cosas como estas precipitaron el hecho de que finalmente las FARC fueran a tener la disposición para entrar en los diálogos? Eh, la pregunta es interesante porque digamos que ellos tenían el control, o sea, económicamente tenían poder, Mm, ya habían podido legalizar muchas tierras, se habían podido, habían continuado con el control territorial en muchos lugares del país. Eso por un lado. Por el otro, pues era una guerrilla con la que el país ya se había acostumbrado a vivir, o sea, para los colombianos en común, o no era una novedad, una bomba, una masacre, una toma guerrillera, era completamente tal vez normal, ya nos habíamos acostumbrados a situaciones por el estilo. Y habían pasado gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, y no había pasado nada. Entonces, en el peor de los escenarios, la guerrilla de las FARC, que son de ellos de los que estamos hablando ahora, pues no tenían nada que perder. ujú. Entonces, ¿qué podían ganar? Unas curules en el Congreso como lo hicieron. Un partido político eh, no alzado en armas, porque pues se supone que ellos eran un partido que Ujú. tenían, pero pues eran alzado en armas. Entonces, yo creería que no fue realmente el que los hayan atacado, diezmado, o que tal vez sus cabezas generacionales habían muerto por un infarto o habían sido asesinados eh, por un ataque Militar. militar. Yo lo que creo es que tal vez la nueva generación de líderes guerrilleros sí tenían tal vez la visión de poder sentarse como sucedió y finalmente tener pues un proceso de paz con algunas garantías. Tal vez si tú te fijas ahora, si haces un balance de por qué el partido político de las FARC tuvo como ese golpe extraño cuando salieron Jesús Santrich el año Ujú. pasado y uy, el otro líder que se me, Iván Márquez, eh, sí, ellos salen y Ujú. otros salen del partido político, dejan el proceso de paz a un lado, diciendo que pues el gobierno actual no les daba garantías, pero realmente si tú te das cuenta son las cabezas de generación que no cambiaron en el partido de las FARC. Entonces digamos que sí mantenían como esa ideología todavía de llegar al poder y que lo vamos a lograr, como la Ujú. semana pasada o esta Ujú. semana creo que lanzaron un comunicado diciendo que seguiríamos Ajá. en la lucha de Eh, ellos, ¿sí? ujú. En la lucha de ellos. Entonces, a mí me parece bueno, ya finalizando este proceso con las FARC, antes de eso, pues en el 2011 nace la ley de víctimas y la ley de víctimas tiene un título particular que es, digamos, lo que corrobora mi tesis de que el conflicto armado realmente tiene su base en Entiendo. el territorio, las tierras. Mm. Y es que la ley 1448 se la denominaron la ley de víctimas y restitución de tierras. Restitución, sí. Entonces nacen dos entidades que es la unidad de víctimas para poder reconocer a las víctimas, indemnizarlas, y nace la unidad de restitución de tierras, que es la que se encarga de poder ayudar a las personas a que vuelvan a sus territorios, a devolverles las tierras que fueron despojadas en su momento, y digamos que con eso pues inicia una estabilización de alguna manera para poder indemnizar a las víctimas del conflicto. Finalmente, pues no todos los procesos de paz tienen unas finales felices, Ujú. eh, pero pues
finalmente el grupo guerrillero de las FARC es eliminado, nace un partido político con el mismo nombre. Hay, como todo, disidencias de las FARC que continúan con el negocio del narcotráfico porque pues, es mucho más rentable y continúan teniendo el poder porque el Estado no actuó de manera sistemática, o sea, se desmovilizaron, recupero, se desmovilizaron, recupero. Simplemente desmovilizaron y no hubo esa recuperación de tener el control absoluto en el territorio, que es lo que hace que todavía pues sigan existiendo algunas muertes, obviamente en unas cifras menores, algunos desplazamientos en algunas cifras menores, pero que continúe con un conflicto que no va a tener fin hasta que no haya la ausencia de la guerra. Y con esto quiero decir, ya finalizando, que la paz en Colombia no se va a lograr solamente finalizando con el conflicto con los grupos que están al margen de la ley ni con las bandas criminales. Esto tiene que ver un poco más como lo plantea el postulado que habla sobre la paz, que tiene que ver un poco más con justicia social, y tiene también que ver con la incapacidad que tiene el Estado de poder indemnizar a las víctimas. Si a hoy se vendieran todos los bienes que entregaron los postulados de justicia y paz y se vendieran absolutamente todos y se le pagara y si dividieran cada una de las víctimas que hay a cada una, y eso fue información que dio el director de la unidad de víctimas el año pasado, le corresponderían más o menos unos 300.000 pesos a cada persona. Que tal vez el 30% de esos 300.000 se los va a gastar en un pasaje para poder ir a la ciudad capital donde le van a hacer la consignación. Y, eh, y para poder pagar a todas las víctimas del conflicto armado, más, se van un poco más de 22 billones de Wow. pesos. Entonces, no hay una sostenibilidad económica para poder reparar a las víctimas y pues recién a la semana pasada, si no estoy mal, se firmó ya la ampliación por 10 años más para poder tener la unidad pues una década para poder cumplir con su misión, cosa que dudo mucho que se logre en su totalidad y que sea integral como se llama la misma unidad, porque todavía existen muchos vacíos con relación a la capacidad que tiene el Estado de poder garantizarme a mí que yo si retorno a la tierra donde fui desplazado no voy a ser amenazado, y si ya no voy a ser amenazado entonces voy a poder tener un desarrollo económico porque mi finca fue abandonada hace 10 años y me la están entregando abandonada, los insumos, hay unas vías de acceso que no me permiten sacar el producto, o sea, hay un montón de variables. Eh, si siembro ajo, me toca venderlo a 3.000 y el ajo que traen de China a Colombia cuesta 1.500. Entonces, son muchas las variables de una ecuación que tenga una fácil solución y que finalmente ese resultado pueda ayudar a la población. Y yo me quedo con una imagen y ya con esto finalizo, una imagen de, de una vereda en el Cauca. Yo hice mi tesis de maestría, la hice en un estudio de caso con 400 mujeres de 5 municipios en el sur del Cauca. Yo al Cauca había ido a Popayán, pero pues nunca me había entrado pues a sus montañas y yo jamás había visto tanta coca sembrada en mi vida. Por donde yo veía y pasaba en la camioneta que íbamos con la fundación eh, para visitar a las mujeres donde tenían sus proyectos productivos, para mí era impresionante ver el verde coca. Ese es un color particular porque es diferente, ¿no? Ujú. Y se ve por todo lado. Cuando llegamos a la casa de una de las participantes de los proyectos, tenía al frente de su casa, tenía un palo, pues una mata de coca grande, ¿no? Es así, nunca era raspada, Ujú. era grande,
era tan grande que podían parquear 4 motos debajo de ese árbol. Nosotros tomamos la fotografía o sea, esa imagen de ver unas motos tomando sombra de un árbol grande de coca, porque eso es lo que finalmente representa la capacidad del negocio del narcotráfico en las personas. Despierta un interés de poder adquirir cosas que si usted vive del campo en situaciones normales no lo va a poder hacer, mm, pero no en los tiempos tan rápidos como el negocio del narcotráfico sí lo permite. El negocio del narcotráfico en esas zonas tiene un ciclo casi que perfecto y con esto no quiero ser mal mm, interpretado, pero este ciclo es la, garantizar la semilla, la materia prima, garantizar la seguridad, garantizar la venta, porque el narcotraficante te lleva la semilla y 3 meses después va y te la recoge, te paga en mm, efectivo y te vuelve a dejar otra vez semilla para dentro de 3 meses volver al mm. negocio. Y con eso, las personas en algunas familias del Cauca han podido enviar a sus hijos a estudiar en los Andes, en la Javeriana, en el Externado, que son universidades Mm. costosas aquí en Colombia, pero que les están dando la oportunidad a sus hijos de poder tener una educación que en sus territorios nunca va a llegar debido al conflicto armado. Pues me parece que eh, la conclusión, o mejor dicho, la finalización de esta charla que hemos tenido hoy, que agradezco enormemente, Carlos, porque ha sido muy ilustrativa y yo igualmente espero que para todos aquellos que nos han venido escuchando y gracias por los comentarios, yo creo que ha sido aclaratoria en muchos aspectos, nos ha generado curiosidad sobre muchas otras cosas que tal vez desconocíamos o de las que apenas teníamos algo de idea, pero que al ahondar en esos detalles nos va a ayudar a conocer mejor. Y que interesante, interesante. Yo también me quedo con esa imagen sobre cómo el conflicto en nuestro país, lamentablemente con este componente, hace que se convierta o se haya convertido en una situación tan compleja a la que pues nos tendremos que hacer en algún momento tal vez otra charla sobre lo que vendría a futuro y agradezco aquí comentarios de personas que tienen sus contribuciones sobre qué es lo que se puede hacer al respecto a futuro para que haya alguna luz al final de este túnel en el que a veces pareciera que estamos saliendo, a veces pareciera que estuviéramos retrocediendo, quién sabe, ¿no? Pues Carlos, muchísimas gracias por tu disposición a tener esta charla hoy viernes de noche en cuarentena, así que creo que por eso es que tenemos un buen público. Es delicioso y es un buen plan. Así es. Y De bueno, hecho, ujú, ojalá nunca pase y lo que voy a decir sea un completo ajá, error. Ojalá esté completamente equivocado. Pero el siguiente conflicto armado en Colombia va a ser por el territorio y va a ser con los indígenas. wow. Bueno, pues ya veremos, caramba. Esperemos que no, esperemos que estés equivocado. Sí, realmente Vale, pienso lo mismo. Pero gracias, Omar, gracias a las personas que pudieron participar, hicieron comentarios. Yo por ahí vi un pico de 26 espectadores. Gracias a esas 26 personas que estuvieron ahí conectadas. Después van a poder ver el video tal vez con más calma y con un poquito más de tiempo. Luis Miguel Jiménez hace también unas apreciaciones interesantes. Claudia Caballero también habla sobre una reforma agraria, que digamos que eso está dentro del primer punto del proceso de paz que se firmó con las FARC, de cambiar el sistema agrario, pero pues está un poco complicado de lograr. Tenemos que esperar, hay una expectativa, este gobierno va a finalizar dentro de un poco menos de un año, de 2 años. Entonces, tal vez esto pueda que genere algunas dinámicas diferentes con un nuevo gobierno que esperemos no venga ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni venimos, lo que necesitamos un gobierno que venga a poder hacer las sí, cosas bien, sin sí, sí, importar sí. si escribe derecho o zurdo.
esta polarización que ha sucedido en nuestro país, como lo mencionaba, hace ya unos 14, 15 años en esa manera y que de alguna manera también en estos momentos en Estados Unidos está teniendo eh, algunas características similares, pues no hace bien porque genera división en las personas y ahí vienen surgiendo algunas figuras que posiblemente no sean la mejor alternativa para las naciones, ¿no? Así que bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Les despedimos Con a todo todos gusto. ustedes esta noche. Que estén muy bien, que terminen de pasar un excelente fin de semana. Y bueno, les agradecemos por el tiempo que nos acompañaron y los esperamos en una siguiente charla con muchos otros temas que estamos preparando en estas charlas de Hablando Sanamente. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, saludos.